Pues hermanos, muy buenos días. Solo añadiendo un poquito a los avisos. Recuerden que cuando tenemos matrimonios y jóvenes y tenemos cuidado de niños, decimos para quienes tienen a sus pequeñitos, vengan con la tranquilidad de saber que va a haber ese cuidado, y también para los que quieren invitar a matrimonios con pequeños, aquí ya están listas las servidoras, el grupo del Ministerio de Niños para poder suplir esa necesidad. También recordarles que si ustedes notaron, hoy cantamos 3 cantos, normalmente cantamos 2, pero al final vamos a hacer un simulacro de los que se hacen y nos pide Protección Civil, para que estén atentos, no se vayan a espantar. No sé, nos va a guiar por ahí nuestro hermano Hugo, entonces hay que dejarnos guiar por él, como lo hacemos, no corro, no empujo, no grito, creo que es así, ¿verdad? Es simulacro, no vayan a simular que gritan, corren y empujan, ¿ok? Entonces, hoy lo vamos a hacer, hermanos, para poder cumplir con lo que nos piden nuestras autoridades. Sin más, vamos a estudiar juntos la palabra de Dios, y les pido por favor que me acompañen con su Biblia, dispositivo. Espero que ya estén entrenándose, que estén de verdad siendo oidores o escuchas expositivos, que vengan siempre con Biblia. Es la mejor manera de estudiar la palabra de Dios. Se le va a hacer menos pesado ir leyendo el texto, estudiando junto el texto, y sobre todo por obediencia, ¿ok? Y vamos a Apocalipsis capítulo 14. Hoy vamos a terminar este capítulo 14 de Apocalipsis, donde estamos viendo un destello de la victoria final de Dios. Si pudiéramos hacer una pequeña serie, de eso habla todo el capítulo 14, hermanos, mientras llegan ahí. Y estamos viendo como imágenes anticipadas de lo que va a suceder al final de los tiempos, y que nos van a relatar los capítulos 15 hasta que termine el libro. Pero aquí el capítulo 14 es utilizado como un pequeño paréntesis, ya de un paréntesis grande. Recuerden que estamos en los juicios de Dios desde el capítulo 6. Se abrieron 6 sellos, y al abrirse el 7º sello, salieron de ahí 7 trompetas, donde hay más juicios sobre la tierra. Y nos quedamos en el capítulo 10, cuando la 7ª trompeta es tocada y algo está por suceder. Pero antes de que continuemos con esos juicios, porque ahora de esa trompeta, como vamos a ver más adelante, van a salir 7 ángeles, cada uno con una copa. Y entonces vienen los juicios más duros, más tremendos sobre la tierra, y van a ser en un futuro. Pero el capítulo 14 nos enseña un destello de la victoria final del Cordero de Dios, de Cristo Jesús. Así que si ya está ahí en Apocalipsis 14, vaya conmigo al versículo 14 y vamos a leer hasta el versículo 20. Dice Apocalipsis 14, versículos 14 al 20. Dice la palabra de Dios, hermanos: miré, y he aquí una nube blanca, y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro, y en la mano una hoz aguda. Y del templo salió otro ángel, clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube: mete tu hoz y ciega, porque la hora de cegar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. Y el que estaba sentado sobre la nube metió su hoz en la tierra, y la tierra fue cegada. Versículo 17. Salió otro ángel del templo que está en el cielo, teniendo también una hoz aguda. Y salió del altar otro ángel que tenía poder sobre el fuego, y llamó a gran voz al que tenía la hoz aguda, diciendo: mete tu hoz aguda y vendime a los racimos de la tierra, porque sus uvas están maduras. Y el ángel arrojó su hoz en la tierra, y vendimió la viña de la tierra, y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios,
y fue pisado el lagar fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos por 1600 estadios. Vamos a orar, hermanos. Padre, te damos muchas gracias. Gracias por la palabra. Te damos gracias por el privilegio que tenemos de reunirnos en el día del Señor, con el propósito, Señor, de estudiar el texto de la Escritura, ese hermoso texto, esa hermosa palabra que nos ha preservado con tu poder omnipotente. Gracias porque podemos leer y meditar en estas verdades que tienen que ver con nuestro Señor Jesucristo. Te damos gracias, Padre, por la confianza que tenemos de que esa obra ahí en la cruz es suficiente por nuestros pecados. Gracias porque por medio de Jesús tenemos vida eterna y sabemos, como dicen las Escrituras, y lo estudiamos hace poco, bienaventurados los muertos que mueren en el Señor. Y Padre, te pedimos que cada persona en este lugar, desde los jóvenes hasta los ancianos, puedan tener una confianza genuina en nuestro Salvador. Y por lo tanto, esta promesa de que son bienaventurados los muertos que mueren en el Señor les pertenezca. Te damos gracias por toda la iglesia de Jesucristo, donde quiera que se proclame el Evangelio. Oramos, Señor, tu bendición sobre ese cuerpo de personas que lo componen. Gracias por esa iglesia invisible. Que, Señor, hoy sea un día en el que cada miembro de este magnífico cuerpo de nuestro Señor sea edificado, fortalecido. Y si te place que sean, Padre, agregados al cuerpo a través de todas las predicaciones en tu iglesia, agregados los que han de ser salvos. Te damos gracias por esta reunión en particular, por cada creyente verdadero en ella, por cada servidor. Y Padre, bendice el ministerio de tu palabra que sigue a continuación, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, en nuestra cultura no estamos acostumbrados de manera general a usar y hablar de la palabra juicio. ¿Ustedes utilizan la palabra juicio normalmente en su vida como una cotidianidad? No. Sabemos, por ejemplo, que en el contexto legal de leyes, en el contexto judicial, pues sí es muy usado. Poder judicial, pues es uno con los cuales se compone nuestra democracia, nuestra nación. Y en ese contexto aún se queda corto, por ejemplo, en cómo lo utilizan en los Estados Unidos, en donde esto de los juicios y de las leyes son de todos los días. Hace apenas unas semanas, algunos de nosotros, tal vez la mayoría, escuchó acerca de un juicio o una demanda en su entorno, ¿no es cierto? Alguien, ya sea en la televisión, una noticia, los deportistas famosos, los artistas, las celebridades en muchos ámbitos, en lo político, oímos en las noticias que entraron o están por entrar en un juicio. Normalmente esa es la palabra con la que comprendemos un juicio. La palabra también la vemos en los distintos medios de comunicación, como las noticias en internet. No sé si algunos de ustedes se enteraron de que un famoso artista, un actor llamado Johnny Depp, o Depp, no sé cómo se pronuncie, fue demandado por su ex esposa Amber Heard. ¿Está bien la pronunciación? Y ella lo demanda por violencia de género. Y él demanda también por difamación o algo así. No sé si alguien se sabe bien el chisme. A ver que nos lo cuenten. Entonces, como que estamos alrededor de utilizar en esos términos legales la palabra juicio. Pero fuera de ese entorno judicial, la palabra juicio también es usada en el contexto, hermanos, de hacer juicios. Ya hemos aprendido que la Escritura no prohíbe el juicio, sino hacer un justo juicio, ¿verdad?
Sé que los que vieron este caso de Johnny Depp o Depp u otros en la vida real o en alguna serie o película, reaccionamos y fuimos partícipes en mayor o medida haciendo juicios, ¿no es cierto? Cuando vemos una injusticia en una serie, ahí estamos, nos queremos meter a la pantalla por ver injusticias. Aún los que dijeron de este caso de Johnny Depp, a mí no me importa, ni lo conozco, hacen un juicio y deciden apartarse de esa noticia. Continuamente entonces hacemos juicios si revisamos con calma nuestra vida cotidiana. Pero escuchen, todo lo que podemos pensar alrededor de la palabra juicio cambia cuando hablamos del juicio de Dios. El juicio de Dios. Ese Lewis Johnson dice lo siguiente: el pensamiento de que nosotros, cada uno individualmente, seremos llamados a rendir cuentas ante el Señor Dios, es una de las cosas menos deseadas. Pero para los creyentes es una de las más grandes cosas que debemos considerar. Nuestras debilidades se harán claras y notorias. Nuestras insuficiencias quedarán claras y notorias. Y si conoces tu corazón como yo conozco el mío, dice ese Lewis Johnson, hay muchas debilidades, muchas insuficiencias, y pensar en ser llamado a rendir cuentas es un asunto serio. Fin de la cita. Al pensar así acerca del juicio de Dios, solemos minimizar la gran verdad, por ejemplo, de lo que dice 2 Corintios 5:10. 2 Corintios 5:10, yo te lo recuerdo, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Es necesario, hablando de los creyentes, es necesario que comparezcan ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno sea o malo. Al final de cuentas, los creyentes entonces vamos a ser juzgados también, no de la misma manera. No tengo tiempo para hacer la diferencia, pero por ejemplo en Apocalipsis 20, versículo 12, vamos a estudiar más adelante lo siguiente: y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Este es un juicio para los no creyentes. Entonces hay dos juicios, pero todos vamos a llegar tarde que temprano a un juicio. Y entonces, hermanos, estos y otros pasajes, como los que hemos estado estudiando en este mismo libro, que hablan acerca del juicio de Dios, los minimizamos, no los creemos en su realidad. Llevamos ya algunas semanas hablando de este capítulo 14, hablando de la justicia de Dios, y minimizamos esta gran verdad, pero a la vez terrible verdad del juicio de Dios. Un teólogo llamado Paul Hell, dice lo siguiente: el problema es que vivimos nuestras vidas en una perspectiva que está limitada por esta vida, la vida antes de la tumba. La cuestión, dice Hell, de si existe o no una vida después de la muerte, a menudo se debate en popularidad. Dice, y si existe tal vida, el mundo y aún muchos cristianos suelen pensar en ella como una continuación fantasmal de la vida presente. Fíjese hasta dónde nos lleva. Cometemos el error de minimizar qué va a pasar después de la muerte, y normalmente pensamos como una continuación fantasmal lo que sigue. ¿Alguna vez, dice este hombre, has notado las caricaturas de personas que representan muertas? Se representan como muertas. Por lo general se les representa vestidos como un ángel. Algunos tienen alas, tienen pequeños halos alrededor de la cabeza, o son personas normales pero ya están muertas, se ven completas como si nada pasara.
Estas personas muertas hablan de partidos de fútbol, de ir al centro comercial, y entonces hablan de todo tipo de cosas que caracterizan la vida aquí en la tierra. Ese es el único tipo de percepción que el mundo tiene de la vida después de la muerte. Y repite él, y aún muchos cristianos. El señor Gen dice que eso debe asociarse con el espiritismo, más con la fe cristiana nunca. La vida después de la muerte, que es la preocupación del cristiano, o debería ser la preocupación del cristiano, tiene una forma y carácter definidos, que es una entrada personal a la presencia de Dios. Escuchen, ¿para qué? Para recibir la recompensa de las obras hechas en el cuerpo. Ahí será el veredicto final. Fin de la cita. Así que entonces este hombre, hermanos, él evidencia una realidad aún en nosotros siendo humanos. Te pregunto yo esta mañana, ¿qué percepción tienes tú de la vida después de la muerte? Repito, ¿qué percepción tienes? Te puedo asegurar que está contaminada por este mundo. A lo mejor tú te ves de manera completa, como un fantasmita, haciendo travesuras con tus familias, yendo el día 2 de noviembre a comerte tu plato favorito. No, hermanos, no va a suceder eso. Pero tristemente, esa ilustración u otra ilustración de la vida después de la muerte, la tenemos ahí arraigada y por eso no nos es preocupante, por eso no nos es relevante. Es más, algunos pensamos incluso que nunca vamos a morir. Y no que lo creemos así literalmente, sino que simple y sencillamente lo que pasa y lo que sucede es que vivimos como si diario tendríamos que amanecer a fuerza, sin agradecer a Dios. Solo cuando nos encontramos en un peligro de la vida, ahí es cuando entonces empezamos a comprender un poquito. Las terribles escenas o circunstancias cerca de la muerte hacen que muchas de las personas cambien el concepto que tienen de lo que sucede después de la vida, cuando llega la muerte. Te pregunto esta mañana, ¿cuál es tu percepción? A lo mejor llevas tiempo sin ni siquiera imaginarte y vivir a la luz de esa gran verdad. Y hoy Dios quiere sacudir nuestra conciencia y decirnos, es necesario para el creyente genuino vivir a la luz de que nosotros somos pasajeros en esta tierra. Solo estamos de paso y tenemos que vivir pensando en lo que va a venir. Y lo que pasa es que estamos viviendo a la luz de lo que tenemos enfrente normalmente, a la luz de lo que vas a hacer saliendo de esta reunión. Ya te estás imaginando ese desayuno. Está bien, si tienes hambre, pero no debes de vivir así. No debes de controlarte ese tipo de cosas, porque si no, ahorita es este ratito, pero tal vez corres el riesgo de vivir siempre así, adelantándote a lo que tienes que vivir, y el mundo enseña eso. Y de repente tenemos que hacer ciertas pausas para pensar y estar listo. Escucha, ¿para qué? Para tu muerte o la de tus seres queridos. Pueden pasar en cualquier momento. ¿Estás listo? Qué bueno que el Señor nos haga esa pausa. Así que por esta razón es que Dios, inspirando al apóstol Juan, nos enseña en el pasaje de esta mañana que vamos a estudiar una descripción del juicio final de Dios. Oye, pero ¿qué no hemos hablado en todo Apocalipsis del juicio? Sí, pero acuérdate que el capítulo 14 habla de lo que va a acontecer al final. Es un resumen solamente. Y Juan nos enseña en esta descripción, como lo ves en tus boletines, 2 escenas del juicio final de Dios que te van a dar certeza de su victoria. 2 escenas del juicio final de Dios que te dan certeza de su victoria. Pero que quiero, hermano, que esta mañana evalúes si vives a la luz de esa victoria. Si vives a la luz de mostrarle a las personas allá afuera que tú eres más que victorioso, que eres más que vencedor en Cristo.
Y esa es la meta de este estudio esta mañana. No solo conocer estas dos escenas de ese juicio final, sino que tengas la certeza, lo creas de verdad y vivas a la luz de que tu vida no se termina aquí en esta tierra, de que hagas una pausa y dejes de pensar solo en el placer que puedes obtener en esta tierra. No porque sea malo, Dios nos bendice con muchas cosas, pero no es el fin de todo. Nos espera lo mejor y Dios quiere recordarnos esta mañana eso, que la victoria final es de Él y que tú eres vencedor con Él, tú eres coheredero de la vida eterna con Él, tú eres coheredero de todo lo que es de Él. Así que entonces vemos dos escenas del juicio final. ¿Por qué dos escenas? Vemos aquí dos juicios finales significativos por venir, que van a llegar. Recuerden, porque estamos en un capítulo llamado en teología proléptico. ¿Qué significa proléptico? Si tú ves los verbos, ahí aparecen en pasado. Y prolepsis significa que son y se hablan en pasado porque tienen la seguridad de que van a ocurrir. No hay duda de que van a ocurrir. Y entonces vamos a ver en la primera escena un primer juicio donde el grano de la tierra, y vamos a ver lo que simboliza ese grano, va a ser separado en los versículos 14 al 16. Y en los versículos 17 al 20 vamos a ver otro juicio en donde ahora ya no el grano, sino la uva también va a ser separada y pisoteada. Y vamos a ver qué significan esas dos escenas. Así que vamos a nuestro primer punto entonces, el grano separado, versículos 14 al 16. En ambas escenas, hermanos, vamos a ver cuatro cosas que nos van a ayudar a entenderlas, a comprenderlas. En primer lugar, vamos a ver el lugar de la separación, en este caso, el lugar de la separación del grano. Después vamos a ver la persona que separa el grano. Después, la razón de la separación del grano. Y al final, el cumplimiento de la separación del grano. Así que en la primera parte del versículo 14 vemos el lugar de separación o de la separación del grano. Véanlo conmigo, versículo 14. Dice la primera parte: miré y he aquí una nube blanca. Una pausa ahí, hermanos. ¿Se acuerdan que este y miré es el cambio en una tercera visión del capítulo? Pero aquí Juan añade la frase y he aquí. ¿Se acuerdan para qué? ¿Para qué se utilizaba esta frase? Para llamar la atención, lo que yo quiero hacer ahorita, y que despierten a los que se me están durmiendo. El he aquí significa pongan atención, volteen hacia acá. Bueno, eso es lo que Juan trataba de hacer. Pero él quiere jalar la atención de sus oyentes para decir que vio una nube blanca. Esta nube blanca sorprendió a Juan, hermanos. La imagen de la nube blanca está asociada también desde el Antiguo Testamento con el Mesías prometido. Vea lo que dice Daniel capítulo 7, versículos 13 y 14. Porque la mayoría de los teólogos dicen que de ahí tomó Juan aquí esta frase. Daniel capítulo 7 versículos 13 y 14 dice ahí Daniel: miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Y su dominio es dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. El Nuevo Testamento tampoco duda, hermanos, en hablar de Cristo en gloria en su segunda venida, y asociándolo otra vez con las nubes.
Vea lo que dice, o escuche lo que dice Mateo 24:30. Entonces aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre, otra vez Hijo del Hombre. Y entonces todas las tribus de la tierra harán duelo y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Otra vez, las nubes. Así que entonces la nube que dejó maravillado a Juan y pide la atención de sus oyentes para describirla, escucha hermano, es la majestad gloriosa del Rey. Es la majestad gloriosa del Rey, que quiere indicar que el lugar desde donde se va a ejecutar la instrucción de separar el grano, de separar lo bueno y lo malo en la tierra, viene del cielo. Pero habla de un rey. ¿Cuál rey? Y aquí llegamos entonces a la segunda cosa que nos enseña el pasaje: la persona que va a separar el grano, o la persona que separa el grano. Versículo 14. Y sobre la nube dice: uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. Muchos comentaristas dicen que esta frase, uno sentado como Hijo de Hombre, en el original así se lee, puede interpretar primero como que es un símbolo, porque si ustedes notan dice, y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, y dicen, ahí está, no puede ser el Hijo del Hombre, es un símbolo. No, hermanos, pero es una frase que, como dijimos, sale de Daniel capítulo 7, versículo 13, donde dice: miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como Hijo de Hombre. Y creemos que de ahí es de donde lo describe Juan. Así que entonces esta persona no es otro que nuestro Señor Jesucristo. Él había prometido que vendría. En Mateo 26:64 dice: tú mismo lo has dicho, sin embargo te digo que desde ahora verás al Hijo del Hombre, hablando del mismo, sentado a la diestra del poder, viniendo sobre las nubes del cielo. Él lo había prometido, y había prometido esa imagen de venir en la nube. Juan ya había utilizado también esta frase allá en Apocalipsis 1:13, la de Hijo de Hombre. Y cuando estudiamos Apocalipsis 1, vimos que dice ahí en el versículo 13 del capítulo 1: y en medio de los 7 candeleros vi a uno semejante a Hijo de Hombre, dice el griego, a uno semejante a Hijo del Hombre. El pastor MacArthur añade a esta explicación de ese lugar, ya vimos que es la nube, pero ahora esa persona que es Jesucristo, dice: por cierto, dice el pastor MacArthur, esta es la última vez que el Señor es llamado Hijo de Hombre. Esta es la última vez. La primera vez fue en Mateo 8:20, donde dice: las zorras tienen madrigueras, las aves del cielo nidos, el Hijo del Hombre no tiene donde reclinar la cabeza. Dice MacArthur, qué contraste. La primera vez que fue llamado el Hijo del Hombre no tenía nada. La última vez que fue llamado Hijo del Hombre, viene para tomar todo. Qué interesante lo que añade el pastor MacArthur. Esta es la última vez entonces que se le llama a Jesucristo Hijo del Hombre, pero viene con poder y gloria, viene a tomar todo lo que le corresponde. Y la primera vez que se menciona a él mismo como Hijo del Hombre, no tenía nada, no tenía ni dónde recostar su cabeza. Ya vimos entonces el lugar desde donde se va a separar el grano, donde viene la instrucción. Ya vimos la persona. Ahora vamos a ver al segador, que se describe además en el versículo 14 ahí, con una corona de oro en su cabeza, dice el versículo 14. Y esta palabra corona es la palabra griega estéfanos. Y esto es diferente a otra palabra en donde se traduce corona, pero se utiliza la palabra diadema, hermanos. Diadema. Cuando se utiliza la palabra diadema, ejemplifica la corona de un rey, pero aquí estéfanos es la corona de un vencedor. ¿Se acuerdan que Apocalipsis, en todas las cartas que escribió Jesucristo,
habla al final de que el que saliere vencedor, entonces habla de que es la corona, por ejemplo, de un corredor, no es una corona real. Aquí se representa entonces al Hijo del Hombre, a Jesucristo, viniendo a conquistar, viniendo a prevalecer sobre sus enemigos. Esta era una corona hecha de laurel, pero esta que tiene Jesús está cubierta de oro. Esta corona en la cultura era usada en ocasiones festivas. Se utilizaba para los triunfadores de la guerra y también para los eventos atléticos o deportivos de los vencedores, de los triunfadores. Y esta es la corona de triunfo, hermanos, que trae el Señor Jesucristo. Entonces, aquí se le ve no en una posición soberana de gobierno, porque no trae diadema, sino trae estéfanos, y indica que viene a conquistar. Dice el versículo 14 al final que traía otra cosa además de esta corona, y en la mano una hoz aguda. Y en la mano una hoz aguda. Estoy seguro que los jóvenes, yo ayer le pregunté a mis hijos y no sabían que era una hoz. Algunos de ustedes no saben qué es una hoz. Yo que vengo de un pueblito allá de Xochimilco, sí conocí lo que es la hoz. Nos llevaban a los viveros ahí entre los canales, amigos, yo no vivía cerca, pero ahí de repente ayudaba en las tareas y entonces ahí conocí la hoz. La hoz es esa hoja de metal curva, larga, afilada, que tiene un mango también muy largo, muy extenso. Pero si alguno de los jóvenes no sabe, vaya ahí a Google, ahí va a ver imágenes de lo que es una hoz. Ya cuando le dije a mi hijo, ¿nunca has visto, por ejemplo, la imagen de la muerte? La muerte trae una hoz. Ah, sí, cierto. Pero bueno, ¿por qué? Porque ya no lidiamos normalmente en este mundo más moderno con eso, ¿no? Y menos en la ciudad. Entonces tenía un mango largo de madera. Y esa hoja curva ahí dice aguda, y es nada más afilada. La hoz está sumamente afilada, dice el versículo 14. Así que entonces el versículo 14, hermanos, nos enseña el lugar desde donde procede la separación del grano, y también a la persona que separará el grano, sus características. Va a venir con una corona de oro, con una hoz afilada. Y ahora vemos en el versículo 15 la razón de la separación del grano. Dice el versículo 15: y del templo salió otro ángel clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube: mete tu hoz y siega, porque la hora de segar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. Esta última frase incluso se ha escuchado en cantos cristianos. Alza tus ojos y mira, la tierra está lista para hablar de evangelizar, pero vemos que es del juicio. Y entonces vemos que del templo, mucha atención con esto, del templo, dice el versículo 15, salió otro ángel y sale gritando. El templo se refiere, hermanos, a la morada de Dios. Y se nos dice que este no es el templo terrenal, sino es el templo, no es el templo de la tribulación ahí en Jerusalén. Este templo está en el cielo, donde está la presencia de Dios, y de la presencia de Dios sale este ángel para clamar. Dice ahí, con voz fuerte, lo que significa demostrar autoridad de Dios, poder, urgencia. ¿Y cuál es la indicación? Dice, y del templo salió otro ángel clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube: mete tu hoz. Y este mete tu hoz parecería que entonces un ángel le está dando órdenes a Jesucristo, ¿se da cuenta? Pero este imperativo, este mete tu hoz, tiene un sentido más de urgencia y de ruego, hermanos. Es un imperativo en griego
que indica eso. No pensemos que, ay, mira, los ángeles ordenando al rey. No. Hay que entender el tiempo. En el original da la idea de un ruego, de decirle, vengo de la presencia de Dios a decirte que ha llegado el tiempo, mi Señor. Casi le está diciendo el ángel así a Jesucristo. No le está dando una orden. Ese mete tu voz es un ruego. Y todavía le dice, y ciega. Pero le da la razón, hermanos. Versículo 15. Porque la hora de cegar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. ¿Ves la palabra madura o maduro? Es tiempo de cosechar, dice ahí, porque la mies de la tierra está madura. Y la palabra en realidad significa en griego estar demasiado maduro. Haber pasado el punto de cualquier utilidad. Estar seco, marchito, podrido. Esto es lo que significa maduro aquí. No digas, ay, este mango está bien maduro y está perfecto. No. En griego esta palabra significa ya se pasó de maduro. Ese mango o ese plátano negrito que ya no te quieres comer a veces. Y si lo sigues dejando, se empieza a secar. No sé si les ha pasado en casa. O a nosotros una vez, limpiando el refrigerador, se fue una fruta y así estaba, seca como abuelito. No estoy diciendo a los abuelitos secos, pero se quedó ahí bastante tiempo y eso fue lo que le pasó a la fruta. No sé si la han visto alguna vez así. Y por otro lado, donde había humedad, vimos también una fruta que estaba podrida, casi aguzanándose. Ese es el sentido de maduro aquí. Entonces el ángel le dice a Jesucristo, ahora sabemos que es nuestro Señor, mete tu hoz y ciega, porque la hora de llegar ha cegado, pues la mies de la tierra está madura. La maldad, la perversión de esta tierra ya se pasó de madura. Pero eso nos indica entonces de que Dios ha sido misericordioso y ha sido tan misericordioso y lleno de gracia que, escuchen, hermanos, ha esperado hasta que el mundo haya pasado la madurez para el juicio. ¿Se dan cuenta cuánto amor? ¿Cuánta paciencia? El Evangelio ha sido predicado. Dios ha utilizado toda clase de herramientas de personas para predicar y que la gente se salve, hasta el grado de que ya se está pasando de madura, ya está podrida. Así que entonces el mundo podrido es que va a ser tratado ahora debido a su sobremaduración. Necesita ser cortado, necesita ser separado. Esto lo vemos en un pasaje, por ejemplo, de los machos cabríos, cuando son separados de las ovejas, ¿se acuerdan? Ahora entonces se pasa al hecho. Los machos cabríos son destruidos según los términos de Mateo 25, ¿se acuerdan? O la cizaña es destruida y separada del grano según los términos de Mateo 13. El Señor Jesucristo ya había hablado de estos eventos en estas dos parábolas y de esta separación que va a haber entre personas redimidas en la gran tribulación con las que van a ser condenadas por la eternidad. Escucha, hermano, se van a guardar los buenos, las ovejas, el trigo, y se va a separar lo malo y lo destruido. Este juicio devastador va a caer. Es una realidad que suceda. No es que veas a Gasparín o la película de Ghost y que hayan el muerto enamorado, pero no, hermano, no, esa no es la muerte. Quitémonos toda imagen que el mundo nos quiere enseñar de lo que pasa después de la muerte. Está tan impregnado en nuestro corazón que no creemos que después de la muerte es el juicio, como dice Dios. Pero lo estamos viendo. Si pasa el capítulo 16, solo nos vamos a dar una probadita. Le voy a dar un pequeño adelanto de lo que va a suceder con más detalle en este juicio. Y es simplemente aterrador. El versículo 2 del capítulo 16 dice que va a haber llagas repugnantes y malignas sobre los hombres.
El versículo 3 dice que el mar se va a convertir en sangre como de un muerto, y todo ser viviente en el mar va a morir. Ahora ya no la tercera parte, como en los sellos, ahora todo lo que hay en el mar va a morir. En el versículo 4 dice que los ríos y las fuentes de las aguas, todos ahora, ya no la tercera parte, todo se va a convertir en sangre. En el versículo 8 dice que el sol fue hecho para abrasar a los hombres con fuego y van a ser quemados con un calor feroz. El sol va a abrazar a los hombres, dice el capítulo 16. Versículo 10 dice que el reino de la bestia, ya sabes cuál, se oscureció y los hombres se mordían la lengua a causa del dolor, y aún así blasfemaron del Dios del cielo a causa de sus dolores y de sus llagas. Grandes granizos de 100 libras van a caer del cielo. Ya después vamos a explicar las libras y cuánto va a ser. Y también los hombres van a blasfemar contra Dios. Eso y más, hermanos, habla de todo lo que va a suceder con la cosecha del grano. Acuérdense que el capítulo 14 solo es una probadita. Y esa es la primera escena que nos presenta nuestro Señor a través de esta primera escena. ¿Dónde vemos eso? Capítulo 16, en el juicio de las copas. Pero lo vamos a ver más a detalle más adelante, ¿no? En los próximos domingos. Quisiera aplicar, pero vamos rápido a explicar de manera más breve la uva pisoteada, versículos 17 al 20. La uva pisoteada, versículos 17 al 20. Sin siquiera un descanso, hermanos, otra visión llega de inmediato. Así que ahí en el versículo 17 dice que no la cosecha del grano esta vez, sino ahora la cosecha de la uva. Ahora la siguiente escena es el juicio, pero ahora ejemplificado e ilustrado con la uva, con la cosecha de la uva. Y si ya dijimos que la cosecha del grano va a ser el evento en donde se van a venir los juicios de las 7 copas, es importante ver que esta segunda escena, en la cosecha de las uvas, va a hablar de otro evento que muchos de nosotros hemos oído, escuchado y hasta visto en películas, que es la guerra del Armagedón. Esto lo vamos a estudiar en el capítulo 19 también a detalle. No es la película en donde Estados Unidos gana a los extraterrestres, hermano. No se trata de nada de eso. En donde nos emocionó ver cómo destruían un meteorito que venía a caer sobre la tierra. Nada de eso se tiene que ver. Pero cómo a veces nos emocionamos. Estuvo re buena la película del Armagedón. Y entonces se queda en nuestra mente la idea de que va a suceder algo así. No. La Biblia dice otra gran y terrible verdad de ese evento. Vean lo que dice el versículo 17. Apocalipsis 14, versículo 17. Vamos a describir esta escena de la cosecha de la uva. Salió otro ángel del templo que está en el cielo, teniendo también una hoz aguda. Y ahí en el versículo 17, ahí vemos juntas, hermanos, el lugar de la separación del grano y también a la persona que separa el grano. El lugar que precede a la uva pisoteada y a la persona pisoteada, dice el versículo 17, es otro ángel del templo que está en el cielo y que también tiene una hoz afilada. Ya no es el Señor Jesucristo, ¿te das cuenta? Ahora es un ángel el que tiene una hoz. Y el ángel también es un agente de juicio de Dios y también tiene esa hoz afilada. Así que tanto el Señor Jesucristo en la primera visión o escena, como este ángel en esta segunda escena, tienen instrumentos de juicio, los dos. La mayoría de nosotros sabemos que los ángeles han desempeñado papeles muy destacados en Apocalipsis, los hemos visto en todo Apocalipsis. Cuando vimos los 4 jinetes del Apocalipsis, vimos en el capítulo 6 que fueron llamados por ángeles, ¿se acuerdan? Bueno, ya tiene meses, a lo mejor ya no se acuerdan.
Las 7 trompetas, ¿por quién fueron tocadas? Por ángeles. Satanás y los demonios, que son ángeles, fueron derrotados por ángeles, ya lo estudiamos. Las 7 copas que vamos a estudiar serán derramadas por ángeles. El Armagedón, como lo vamos a ver también, es anunciado por un ángel. También vamos a ver más adelante que Satanás y los demonios van a ser atados por un ángel. Y aquí en el versículo 17 del capítulo 14 hay otro ángel. Y sale del templo y tiene también una hoz afilada. Así que este ángel con esta hoz afilada está listo, como el Señor Jesucristo. Pero al igual que en la primera escena, este ángel está esperando recibir una orden, un anuncio, la súplica de ejecutar ese juicio. Y esa súplica nos lleva a la tercera parte de esta segunda escena. Porque ya vimos entonces el lugar del juicio, que sigue siendo el cielo. Ya vimos también que así como el Señor Jesucristo, el Hijo del Hombre, era la persona que iba a cosechar o a separar el grano, ahora aquí es un ángel que va a pisotear la uva de la tierra. Y entonces llegamos a la razón de que la uva será pisoteada. Versículo 18, hermanos. Dice, y salió del altar otro ángel que tenía poder sobre el fuego, y llamó a gran voz al que tenía la hoz aguda, diciendo, mete tu hoz aguda y vendimia los racimos de la tierra, porque sus uvas están maduras. Entonces, cuando es el Señor Jesucristo que está listo para ejecutar el juicio, a ver, ayúdenme para ver si están atentos, está esperando el anuncio y sale un ángel. ¿Ya lo vieron? ¿De dónde sale el primer ángel que le dice al Señor Jesucristo, mete tu hoz? No oigo. Del templo, hermanos. De la presencia de Dios, les explicaba yo. Pero ahora vean la diferencia. Dice el versículo 18, y salió, ¿ahora de dónde? Del altar otro ángel. Pero este ángel dice que tenía poder sobre el fuego. ¿Ya ven por qué es importante tener la Biblia? Dígale al que está durmiendo, trae tu Biblia y no te duermas. Y llamó a gran voz, este también suplicó al que tenía la hoz aguda, diciendo, mete tu hoz aguda y vendimia los racimos de la tierra, porque sus uvas están maduras. Si ustedes han contado, aparece un sexto ángel, si los has contado. Y sale, como ya dijimos, del altar. ¿Se acuerdan del altar? Que ya hemos estudiado del altar. Lo vimos en Apocalipsis 6, versículos 9 al 11. Te lo recuerdo ahí, ¿qué pasaba ahí en el altar? Cuando abrió el quinto sello, dice Apocalipsis 6, 9 al 11. Vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Entonces hay almas clamando bajo el altar. Y dice el versículo 10, y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansen todavía un poco hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos. Esa fue la primera vez que encontramos el altar. Vimos a almas que morían en la tribulación, ahí clamando, diciendo, Señor, ya, ¿hasta cuándo? Y luego lo vimos, este altar, en Apocalipsis 8, versículos 3 al 4. Quien quiera ir conmigo ahí, Apocalipsis 8, del 3 al 4, dice, otro ángel vino entonces y se paró, ¿a dónde? Ante el altar con un incensario de oro. Y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y de la mano del ángel subió la presencia de Dios, el humo del incienso con las oraciones de los santos. Así que entonces aquí la imagen es que este ángel no viene tanto del trono de Dios como lo hizo el primer ángel, representando la voluntad de Dios, por eso salió del templo, sino que es un ángel que viene del altar, porque escuche, ¿por qué, hermano? Porque viene a demostrar que las oraciones de los santos
han sido contestadas. Que Dios es fiel, que viene de un lugar donde los santos han estado orando, orando y orando, y ahora ha llegado el momento de responder sus oraciones. Impresionante, ¿no creen? O nada más yo me emociona el modo. ¿En buena onda me voy a ir a una congregación, hermanos, donde estén atentos? Veo sus ojos de sorpresa. Dios nunca falla. Dios es fiel a sus promesas. Él dijo y así va a ser. Él es el inmutable. Por eso es que este ángel dice que llamó a gran voz en el versículo 18 y le dice al que tenía la voz aguda: mete tu voz afilada y corta los racimos de la vid de la tierra. Córtalos, sepáralos de la existencia terrenal. La palabra vendimia significa, escuche que, reúnelos y recoléctalos. Entonces la traducción correcta sería: córtalos y reúnelos. Córtalos y reúnelos. ¿Por qué? Aquí vemos la razón. La razón de que la uva sea pisoteada, hermanos. Estos son los incrédulos. Dice ahí: porque sus uvas están maduras. Pero aquí se usa una palabra diferente para maduro. ¿Qué significaba maduro en la primera escena? Que ya se había pasado. Aquí se utiliza la palabra griega egmasán, que significa completamente maduros. Están en su mejor momento. Aquí sí significa lo que tú y yo entendemos por maduro. Pero aquí, esta uva simboliza que están llenos, están completos en su maldad. La maldad ha llegado a su máximo esplendor como jamás se ha podido imaginar el ser humano. Es el clímax de la depravación, hermanos. Así que el ángel entonces por eso dice: ve, separa, corta y reúne esta uva, reúneme a esos malvados, porque su maldad ya llegó al tope, porque ya no voy a permitir que siga avanzando su maldad. Hemos visto entonces en esta segunda escena ya el lugar, la persona y la razón de que la uva sea pisoteada. Y vemos en último lugar en los versículos 19 y 20 el cumplimiento de que la uva sea pisoteada. Versículos 19 y 20. Dice el versículo 19: y el ángel arrojó su hoz en la tierra, y vendimió la viña de la tierra, y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios. Y fue pisado el lagar fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos por 1600 estadios. El ángel dice entonces en el versículo 19: ejecuta la acción. Y este ángel obedece y arroja su hoz en la tierra, que simboliza a los incrédulos del tiempo de la tribulación, hermanos. Y dice que los vendimió la tierra. ¿Qué significa esta palabra? Lo vamos a ver a continuación. Pero dice: y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios. ¿Qué es un lagar? En aquellos tiempos era un gran trozo de piedra tallado. Era como una piscina chiquita, no tan honda. Pero luego debajo estaba por encima, y abajo había otra donde se iba a atrapar el jugo. Y iba a haber un canal muy pequeño en la parte superior, donde las uvas iban a ser arrojadas en la primer base de arriba. Y ahí, como ustedes han visto en las películas, no sé, ahorita se me fue la película mexicana que fue galardonada. ¿Alguien sabe? Que toda la escena de una historia de amor era en las uvas, y ahí estaban los dos tomados de la mano y pisoteando las uvas. ¿O fui el único romántico? ¿Un rincón en las nubes? No. ¿Un rincón cerca del cielo? Ah, no, ese era de Pedro Infante. Pero entonces el lagar
Era ese lugar donde se echaban las uvas por completo y empezaban a ser pisoteadas. Y entonces los pies eran quienes hacían el trabajo, mientras pisoteaban y aplastaban las uvas. Ahora, imagínese ver una uva grande, brillosa, porque dice que están maduras, la mejor uva, pero aquí es la maldad, y que comience a ser pisoteada. Eso lo que simboliza es un baño de sangre, hermanos amados, un baño de sangre. La salpicadura de las uvas se convierten en la salpicadura de las personas que van a ser destruidas, literalmente. Todos los enemigos de Dios que todavía están vivos, cuando Él venga en su regreso final, todos estos enemigos de Dios que han sobrevivido los 7 sellos, las 7 trompetas e incluso las 7 copas, todos los que todavía están ahí, todavía están preparados para seguir luchando en su necedad de pecado y de maldad. Vamos a hablar de esto en el capítulo 19, ya le dije. Pero podemos resumir que entonces, entre toda el hambre de poder que tienen, el oriente se prepara y se reúne para pelear contra el occidente. Eso quiere decir, los de América, tal vez puede ser una ilustración, no estoy diciendo, esta es primera de José Luis, encabezados por los norteamericanos. Vamos a querer pelear contra los de Oriente, los rusos, los chinos y todos los que se le unan. Bueno, nosotros no vamos a estar, ¿verdad? Pero se van a unir Oriente y va a haber una intención de guerra contra el Occidente, y cuando estén por encontrarse para pelear por ellos el poder de la tierra, va a venir el Señor Jesucristo. Y entonces ellos, en lugar de pelearse, hermanos, de arrepentirse, se van a unir para tratar de pelear contra Dios. Eso es la batalla del Armagedón, como lo vamos a estudiar más adelante. Pero qué terrible maldad. Qué terrible maldad. De eso nos va a hablar Isaías 63, Daniel capítulo 9 al 11 y Joel capítulo 3. Vamos a tomar a estos profetas cuando estudiemos el capítulo 19. Pero veamos solo un poquito también, una probada. Apocalipsis 19, 11 al 16. Dice Juan ahí: entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de ropa teñida de sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones, y él la regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor de la ira de Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Eso es lo que vamos a estudiar en el capítulo 19, hermanos. Esa guerra llamada Armagedón, que lo único que ejemplifica, simboliza, ilustra, es que en el futuro la maldad del hombre va a estar en su pleno apogeo, en donde se van a unir cuando se odian, tratando de vencer al que están viendo que viene del cielo y que no se van a arrepentir. O sea, vean, hermanos, lo difícil que es que un torpe como yo hable cada domingo rogándote que te arrepientas, cuando vemos que la maldad del hombre, ni aún viendo a Jesús, se van a arrepentir, ¿no es cierto? Por eso la salvación es por gracia. Gracias a Dios es por gracia, y no por la aptitud o ineptitud del hombre que predica. Por eso nuestro esfuerzo es solo explicar y aplicar el texto. Eso es lo que va a suceder. Por eso el versículo 20 dice al final que el lagar, esto es el campo de batalla, será fuera de la ciudad. ¿Ya te diste cuenta? Esto es fuera de Jerusalén. Nuevamente Dios protegiendo a su pueblo y su santa ciudad. Por eso es que la Biblia dice: horrenda cosa es caer en manos de un Dios, en manos de un Dios vivo. Por eso es que la Biblia tiene razón cuando dice: besa al Hijo para que no se enoje.
Todo esto es juicio, hermanos. Separación del grano, del trigo y la cizaña, de la tierra, es juicio. El lagar, la uva vendimiada, es juicio, es separar, es recolectar. Eso es lo que significa vendimia, recolectar. Recógelos y ponlos en el campo de batalla, porque ahí van a ser pisoteados. Ahora bien, ya digo lo que va a pasar en el futuro. ¿Para qué me sirve a mí hoy este domingo? ¿Cómo podría reflexionar en estas verdades? Primero es preguntarte esta mañana, y termino con esto, hermanos. ¿Puedes entender este juicio? Este juicio final de Dios. ¿De verdad lo puedes entender? ¿Lo crees? ¿Puedes entender que sabes hacia dónde va el mundo? ¿Sí lo entiendes, hermano? Vemos que no es una suposición, no es un cuentito, es la verdad de la palabra de Dios. Tenemos la información ahora que debemos darle a los que no conocen. Por eso mi primera pregunta para que lo apliques esta mañana es: ¿de verdad entiendes esto? Es como si de verdad, hermano, la ilustración de esos grandes evangelistas que en alguna ocasión nos llamaban a preguntarnos qué haríamos si tú ves regresando ahorita a tu casa, tu hogar en llamas, y sabiendo que ciertos familiares están ahí adentro. ¿Qué harías? Por supuesto que estoy seguro todos, salvo que haya uno endurecido de verdad, no entraríamos, trataríamos de entrar, aún con precaución, y más oímos los gritos, ¿no es cierto? Entraríamos, nos atreveríamos por el amor que los tenemos. Responsabilidad enorme, porque tenemos una nación llena de personas descifrando el futuro a su manera, y necesitamos decirles lo que entendimos esta mañana. Hay un juicio, es real. El futuro es que nosotros sí conocemos ese final. La gracia de Dios nos ha salvado de ese final terrorífico. Vayamos y prediquemos, vayamos y apercibámoslos, vayamos urgentemente y mostrémoselos. Pero ¿sabes qué impide que salgamos de aquí y les prediquemos con esa urgencia? Que todavía no lo creemos. Pensamos, como dijo Paul Hale, pensamos o preferimos pensar acerca de esos terribles juicios como las caricaturas o como las series, y preferimos seguir teniendo en nuestra mente el que después de la muerte vamos a ser fantasmitas, pero hoy aprendimos que no es así, hermanos. Por favor, si crees esto, no solo vivas agradecido de que tú no vas a estar en ese juicio, tú vas a tener otro. Pero no solo vivas agradecido de palabras, sino hazlo de hecho. Y como motivo o en un aspecto positivo de aplicación. ¿Estás desanimado? ¿Has tenido muchos problemas esta semana? ¿Sientes que ya no puedes con las pruebas? ¿Con las pruebas de tu gente incrédula? ¿Con el pecado de tu gente incrédula? La victoria es nuestra. Si eres un verdadero creyente, la victoria es nuestra porque ya la tiene el Señor Jesucristo ganada. Tú estás dentro del equipo de los vencedores, y a ti te espera mientras todo esto sucede, tú estar en las bodas del Cordero, en un lugar lleno de gozo, de alegría, de paz, como nunca nos imaginamos tener. Aférrate a esa gran verdad, porque la victoria es de Cristo. Él va a venir y va a pisotear, va a venir y va a separar. Pero si tú eres un verdadero hijo de Dios, tú no estás ahí. Pero si no lo eres, considera de verdad tus caminos. No sigas pensando que puedes ser más que Dios.
no lo sigas pensando. Y vive a la luz de esta verdad, de este juicio terrible, y no pierdas la oportunidad de predicarle a los que dices que amas. Pídele a Dios la gracia en esta última oración de entender esta verdad del juicio, para que Dios abra nuestro entendimiento, lo veamos con agradecimiento y adoración, pero a la vez con urgencia de salir a predicar el Evangelio. Pónganse de pie y vamos a orar, hermanos. Ayúdenme allá atrás, nada más este momento solemne, muchachos. Ahorita seguimos poniéndonos de acuerdo. Es importante, pero lo más importante es la palabra de Dios. Padre, te damos muchas gracias. Gracias, Padre, por enseñarnos estas dos escenas de tu juicio final sobre esta tierra. Ayúdanos a creer, Padre, que va a ser devastador, va a ser terrible. Ayúdanos a creerlo de verdad. Espíritu Santo, ayúdanos con esta verdad a ampliar nuestro entendimiento. Que no solamente, Señor, nos conformemos en nuestra mente de saber que estamos librados de este terrible juicio, sino que sigamos profundizando en entender este final, porque al hacerlo, Señor, vamos a tener pasión por las almas perdidas. Reconocemos esta mañana que muchas veces, Padre, estamos dormidos, somos indolentes. Son tantas nuestras preocupaciones y afanes que se nos olvida que tú tienes el control de todas ellas. Somos tan fáciles de distraernos, Señor. Somos tan fáciles de desviarnos, que hoy te damos gracias por recordarnos, por a muchos de nosotros enseñarnos y profundizarnos más en este terrible juicio final que un día vas a ejecutar sobre la tierra y la humanidad. Necesitamos de tu gracia para creerlo, Señor, porque sin ella vamos a tener otros objetivos y propósitos en nuestro cristianismo mientras tú llegas. Así que permítenos estar firmes en cualquier prueba que estemos pasando. Tú conoces los corazones de mis hermanos. Sosténlos con las promesas de tu victoria final, Señor. Fortalécelos con el recuerdo de que al final tú eres el vencedor, no la maldad, no el pecado de allá afuera, Señor. Tú eres el vencedor. Pon esta verdad en sus corazones. Pero también ayúdanos, Señor, a los que estamos pasando por momentos de bendición y de gozo, a no ser egoístas y pensar que estos momentos de gozo y bendición son solo por tu gracia, y que debemos aprovechar estos tiempos para que en agradecimiento podamos proclamar el Evangelio de salvación a los que están perdidos y a los que están en camino de este terrible juicio, Señor. Ayúdanos a ser sensibles. Ayúdanos a ser sensibles, Señor, si creemos de verdad que tú eres victorioso, si tú al final vas a ser victorioso, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.